Bienvenidos a Historias de Camila, donde cada historia encierra una poderosa lección. Cada episodio ofrece una narración envolvente, momentos impactantes y enseñanzas que permanecerán contigo. Acababa de salir de la audiencia de divorcio cuando me planté frente a la casa de Guadalajara donde había vivido 6 años. Aún llevaba en la mano la carpeta con los documentos finales, como si eso me diera algún tipo de derecho a seguir entrando por esa puerta. El portón estaba abierto, pero algo no encajaba. Había un cerrajero agachado junto a la entrada principal con herramientas esparcidas en el suelo. Mi exmarido Esteban Rivas estaba de pie a un lado con los brazos cruzados, evitando mirarme, y su madre, doña Mercedes, observaba todo con una calma que no era normal sino calculada. Me detuve a unos pasos intentando entender hasta que escuché el sonido seco del metal encajando ese clic definitivo que no deja margen para dudas. Estaban cambiando la cerradura. Delante de mí, sin siquiera esperar a que dijera algo, sentí como el aire se volvía pesado en mi pecho. Dentro de esa casa seguían mis cosas, la ropa de mi hijo, mis documentos, cada rincón que yo había ordenado durante años. Pero en ese instante, todo eso dejó de importarles. Doña Mercedes fue la primera en hablar con una sonrisa delgada, casi elegante, como si estuviera anunciando algo perfectamente razonable. Desde ahora esta casa ya no tiene nada que ver contigo. No alzó la voz. No hizo falta. Cada palabra cayó con precisión. Miré a Esteban esperando, no sé, una señal mínima de incomodidad, de duda, algo que indicara que esto no estaba bien. Pero él solo levantó la mirada un segundo, y dijo con una frialdad que nunca le había escuchado: deberías agradecer que te estás yendo en paz. No grité. No lloré. No di un paso hacia ellos. Me quedé ahí sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía, pero sin permitir que lo vieran. Ellos esperaban eso. Esperaban la escena, la súplica, el drama. En lugar de eso, apreté más fuerte la carpeta entre mis manos y los observé como si fueran extraños. En ese momento entendí algo que hasta entonces me había negado a aceptar. Ellos no estaban reaccionando al divorcio. Ellos ya habían decidido todo esto desde antes. Y aún así ninguno de los dos tenía idea de lo que acababan de provocar, porque en 48 horas esa misma casa que me estaban arrebatando sería el centro de su desesperación. Y yo no tendría que levantar la voz para verlo. Me quedé unos segundos más frente al portón, lo suficiente para que la realidad terminara de asentarse en mi cuerpo. El cerrajero evitaba mirarme como si supiera que estaba participando en algo que no debía. Doña Mercedes dio media vuelta sin decir nada, más satisfecha como quien acaba de cerrar un asunto molesto. Esteban tampoco añadió nada. No hubo explicaciones, no hubo negociación. Solo una puerta cerrada y dos personas que habían decidido que yo ya no pertenecía ahí. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de rabia y vacío, pero no di el paso que ellos esperaban. No iba a suplicar. No después de todo lo que ya había visto. Y Nico, pregunté finalmente con la voz más estable de lo que me sentía por dentro. Doña Mercedes se detuvo apenas un segundo antes de responder sin girarse del todo. Está adentro. Está mejor tranquilo sin ver escenas innecesarias. Cada palabra era una forma distinta de decirme que yo ya no tenía derecho a decidir ni siquiera cómo despedirme de mi propio hijo. Miré a Esteban otra vez. Él evitó mi mirada. Ese gesto pequeño y cobarde me confirmó más que cualquier palabra lo que yo ya sabía. No era solo su madre, era él. Siempre había sido él también. Respiré hondo, sintiendo el impulso de empujar esa puerta, de entrar, de reclamar lo que era mío. Pero no lo hice. Porque por primera vez no estaba reaccionando desde la herida, sino desde algo mucho más frío. Di un paso atrás. Luego otro. Y sin decir nada más me di la vuelta. El trayecto hasta el coche se sintió más largo de lo que era. Cada paso pesaba como si dejara algo atrás, aunque en realidad ya me lo habían quitado. Me senté al volante, cerré la puerta, y por un momento me quedé inmóvil con las manos apoyadas sobre el volante y la mirada perdida. Fue entonces cuando escuché el sonido de la puerta abrirse detrás de mí. Nico salió corriendo hacia el coche con su mochila colgando de un hombro. Mamá, dijo abriendo la puerta, y subiendo sin esperar respuesta, la abuela dijo que estabas ocupada. Lo miré en silencio unos segundos. Su cara no mostraba miedo, solo confusión. No entendía lo que acababa de pasar, y por un instante sentí una punzada de alivio por eso. No iba a dejar que lo entendiera de la forma en que ellos querían. Vamos a casa, le dije abrochándole el cinturón con cuidado. No preguntó más. Arranqué el coche y me alejé sin mirar por el retrovisor. Sabía que si lo hacía vería esa puerta cerrada otra vez y no necesitaba confirmarlo. Ya lo había visto suficiente. El departamento en Zapopan era pequeño, mucho más de lo que alguna vez imaginé para nosotros. Las paredes estaban casi vacías, el mobiliario era básico, y el eco del lugar hacía que cada movimiento se sintiera más grande de lo que era.
Pero había algo ahí que la casa de Guadalajara nunca tuvo realmente. Silencio. Un silencio que no estaba cargado de juicio. Nico dejó su mochila en el suelo y caminó directo a la habitación que ya había empezado a reconocer como suya. Yo me quedé en la entrada unos segundos observando ese espacio. No era bonito. No era amplio. Pero era seguro. Y eso en ese momento valía más que cualquier otra cosa. Pasé la siguiente hora organizando lo mínimo. Agua, ropa, algo de comida. Movimientos automáticos casi mecánicos. Cuando finalmente Nico se durmió, me senté en la pequeña mesa del comedor. El departamento estaba en silencio otra vez. Un silencio distinto, más profundo. Abrí la carpeta que había llevado conmigo desde la audiencia. Dentro no había solo los papeles del divorcio. Había copias, registros, anotaciones, pruebas que había reunido durante meses. Cada hoja estaba en su lugar, cada dato tenía sentido. Pasé los dedos por el borde del papel superior recordando cuántas noches había pasado reuniendo todo eso, mientras ellos creían que yo simplemente seguía ahí sin hacer nada. Tomé el teléfono y marqué el número sin dudar. Sí, respondió Tomás al segundo tono. Ya lo hicieron, dije sin rodeos. Cambiaron la cerradura. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. No era sorpresa. Era confirmación. Entonces estamos en tiempo, respondió finalmente. Miré hacia la habitación donde Nico dormía luego de vuelta a los documentos frente a mí. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No alivio, no felicidad. Control. Sí, dije. Ahora sí, colgué la llamada y dejé el teléfono sobre la mesa. Por primera vez en todo el día me permití cerrar los ojos unos segundos. No para escapar, sino para ordenar. Ellos pensaban que me habían dejado fuera, que me habían quitado el espacio, la estabilidad, la posición, pero lo que no entendían era que ese movimiento, ese acto impulsivo disfrazado de victoria era exactamente lo que necesitaba. Abrí los ojos de nuevo y miré la carpeta. La casa que acababan de recuperar no era tan suya como creían, y el error que habían cometido no iba a corregirse con una disculpa ni con una conversación, iba a seguir su curso. Esa noche, sentada en un departamento pequeño con mi hijo durmiendo en la habitación de al lado, entendí algo con una claridad que nunca antes había tenido. El día que me cerraron la puerta en la cara no fue el día que me quedé sin casa. Fue el día en que ellos, sin saberlo, perdieron el control. El silencio del departamento en Zapopan no se parecía a ningún otro silencio que hubiera conocido antes. No había pasos ajenos, ni puertas que se abrían sin aviso, ni esa sensación constante de estar siendo observada o evaluada. Solo estaba yo, la respiración tranquila de Nico en la habitación y el eco suave de un lugar que aún no sentía como hogar, pero que ya era mío. Me senté en el borde del sofá con las manos entrelazadas y por primera vez en mucho tiempo no tuve que prepararme para la siguiente crítica. Y fue precisamente en ese silencio donde todo empezó a ordenarse. No me habían echado en un solo día. No había sido ese momento frente a la puerta lo que lo cambió todo. Eso solo fue el final visible de algo que llevaba años ocurriendo sin que yo quisiera verlo completo. Durante 6 años me fui convirtiendo poco a poco en una invitada dentro de mi propia vida, y lo más doloroso no era que ellos lo hicieran, sino que yo lo permitiera, creyendo que estaba protegiendo algo. Al principio no fue así, o al menos no lo parecía. Cuando me casé con Esteban, él era atento, tranquilo, alguien que no necesitaba levantar la voz para hacerse notar. Me hacía sentir segura, como si todo estuviera bajo control, y durante los primeros meses así fue. Vivíamos en la casa de Guadalajara, organizábamos nuestra rutina, hablábamos de futuro. Yo creía que estaba construyendo algo sólido. La primera vez que doña Mercedes apareció con más frecuencia, lo hizo con una sonrisa amable y comentarios que parecían inofensivos. Preguntas sobre mi familia, sobre de dónde venía, sobre cómo me habían educado. Yo respondía con normalidad sin entender que cada una de esas preguntas no era curiosidad sino evaluación. La primera vez que corrigió algo en la casa sin preguntarme lo dejé pasar. La primera vez que opinó sobre cómo debía organizar la cocina asentí. Pensé que era una cuestión de adaptación, de integrarme. Pero esas pequeñas intervenciones nunca se detuvieron, crecieron, se volvieron constantes. Doña Mercedes empezó a tomar decisiones sin consultarme. Cambiaba cosas de lugar, criticaba cómo vestía, cómo hablaba, cómo cocinaba. Todo lo hacía con ese tono controlado que no parecía agresivo, pero que dejaba claro que en su mente yo nunca estaba a la altura. Y lo peor no era lo que decía, sino lo que Esteban no hacía. Nunca la enfrentó, nunca le dijo que se detuviera. Siempre encontraba una forma de suavizarlo, de minimizarlo. Así es, mi mamá decía, no lo tomes personal. Y yo quería creerle. Quería pensar que era algo pasajero, que con el tiempo encontraríamos un equilibrio. Pero ese equilibrio nunca llegó. Porque mientras yo intentaba adaptarme,
Ellos redefinían el espacio sin mí. Cuando nació Nico, todo se intensificó. Ya no se trataba solo de mí. Doña Mercedes empezó a opinar sobre cómo debía criarlo, qué debía comer, cómo debía dormir, qué era lo correcto y qué no. Al principio lo disfrazaba de experiencia de ayuda. Luego dejó de hacerlo. Sus palabras se volvieron más directas, más duras. Y otra vez, Esteban se mantenía en ese punto intermedio que en realidad no protegía a nadie. Hubo un momento que no pude olvidar. Estábamos en una comida familiar rodeados de gente que sonreía y asentía sin cuestionar nada. Doña Mercedes con total naturalidad comentó en voz alta que yo no aportaba nada real a la familia, que mi único trabajo era estar en casa y que incluso eso lo hacía mal. Algunas personas rieron, otras desviaron la mirada. Yo me quedé en silencio sintiendo cómo el calor me subía al rostro. Miré a Esteban esperando que dijera algo, cualquier cosa, pero solo bajó la mirada y siguió comiendo como si no fuera con él. Ese día algo cambió en mí, aunque no lo suficiente como para actuar. Me dolió, sí, pero lo justifiqué. Pensé que no valía la pena crear un conflicto mayor. Pensé que era mejor mantener la paz. Y sin darme cuenta, cada vez que elegía callar, les daba más espacio para seguir. El siguiente paso fue más sutil, pero más peligroso. Esteban empezó a insistir en que dejara de trabajar. Decía que no tenía sentido que yo me desgastara por un ingreso pequeño cuando él podía cubrir todo. Decía que Nico necesitaba más tiempo conmigo, que era lo mejor para la familia. Y yo, queriendo hacer lo correcto, acepté. Dejé mi independencia poco a poco, convencida de que estaba tomando una decisión responsable. Durante un tiempo todo pareció más tranquilo. Menos discusiones, menos tensiones visibles. Pero esa calma tenía un precio, porque en cuanto dejé de generar ingresos, la narrativa cambió. Ya no era la esposa que aportaba, era la que dependía. Doña Mercedes no tardó en señalarlo. Empezó a llamarme mantenida, a insinuar que vivía a costa de su hijo, y esta vez Esteban no corrigió nada. Solo se mantuvo en silencio otra vez. Ahí fue cuando entendí, aunque no lo aceptara del todo, que no se trataba de lo que yo hiciera o dejara de hacer. Siempre encontrarían una forma de colocarme en una posición inferior, y yo seguía intentando demostrar lo contrario dentro de un sistema que ya había decidido quién era yo. Nico empezó a crecer en medio de todo eso. Y un día, sin darse cuenta, repitió una frase que había escuchado. Algo pequeño, casi inocente, pero que me atravesó de una forma que nada más lo había hecho. Hablaba de mí como si no fuera suficiente. Como si esa idea ya estuviera empezando a formarse en su cabeza. Y en ese momento sentí un miedo real. No por mí, sino por él. Porque entendí que si no hacía algo, esa dinámica no solo me iba a destruir a mí, sino que iba a moldear la forma en que mi hijo vería el mundo. La familia de Esteban tampoco ayudaba. Cada vez que algo se tensaba, aparecían voces externas que reforzaban lo mismo, que debía adaptarme, que debía entender que así eran las cosas. Me convertí en la única persona que parecía ver el problema completo, y eso me aisló aún más. Porque cuando todos normalizan algo, cuestionarlo, te convierte automáticamente en el conflicto. Hubo una conversación poco antes de que todo empezara a romperse de verdad que se me quedó grabada. No fue una discusión abierta, fue algo más sutil. Una insinuación sobre la estabilidad del matrimonio, sobre lo que cada uno aportaba, sobre lo que sería mejor para todos. Doña Mercedes lo dijo como quien plantea una idea lógica. Y Esteban no la rechazó. No dijo que no, solo guardó silencio. Ese silencio fue más claro que cualquier respuesta. Esa noche entendí algo que me costó aceptar. No me estaban echando de la casa en ese momento frente a la puerta. Me habían ido sacando poco a poco durante años, quitándome voz, espacio, valor, haciéndome dudar de mí misma hasta que mi presencia se volvió opcional. Volví a mirar a Nico dormido en la habitación del departamento. Su respiración era tranquila, ajena a todo lo que había pasado. Y ahí, en ese espacio pequeño pero libre, entendí con una claridad que nunca había tenido antes. No me habían quitado un hogar. Me habían expulsado de un lugar donde nunca tuve poder real. Cuando finalmente cambiaron la cerradura, solo hicieron visible algo que llevaba mucho tiempo ocurriendo. Y lo que ellos no sabían era que para cuando decidieron cerrarme la puerta, yo ya había empezado a mirar en otra dirección. Porque mientras ellos creían que yo seguía dentro intentando encajar, yo ya había empezado a escuchar y a entender demasiado. No podía dormir esa noche. Había algo en el aire que no se parecía a las discusiones habituales ni a los silencios incómodos que ya conocía demasiado bien. La casa estaba extrañamente despierta, como si se moviera en voz baja mientras fingía estar en calma. Miré el reloj varias veces intentando convencerme de que era solo ansiedad, pero entonces escuché algo. Voces. Leves, contenidas, viniendo desde el área del despacho. Me incorporé lentamente en la cama, cuidando no hacer ruido. Nico dormía a mi lado, ajeno a todo. Me levanté con cuidado, cada paso calculado, y salí al pasillo.
Las luces no estaban completamente apagadas. Había una claridad tenue que se filtraba desde el fondo. Me detuve antes de girar la esquina. Las voces eran más claras ahora. No estaban discutiendo. Estaban planeando. Reconocí la voz de Esteban primero, baja tensa como cuando intenta controlar una situación. Luego la de su madre firme, segura, sin vacilación. Había una tercera voz, alguien más, pero no pude distinguir quién era con exactitud. Me acerqué un poco más, lo suficiente para escuchar sin ser vista. Tiene que hacerse rápido, dijo doña Mercedes, antes de que ella empiece a reclamar cosas que no le corresponden. Sentí como el cuerpo se me quedaba quieto, como si cualquier movimiento pudiera delatarme. No creo que lo haga, respondió Esteban. No es de confrontar. No es de confrontar. Esa frase se quedó flotando en el aire como una sentencia. No hablaban de una posibilidad, hablaban de una certeza. De mí. Precisamente por eso continuó ella. Porque no lo espera. Si esperas, le das tiempo. Y el tiempo es lo único que no podemos permitirle. Hubo un breve silencio seguido por el sonido de papeles moviéndose. Me incliné apenas intentando ver algo, pero no quise arriesgarme demasiado. Bastaba con escuchar. La cerradura se cambia ese mismo día, añadió la tercera voz. Sin aviso. Así se evita cualquier complicación. El corazón me empezó a latir con fuerza, pero no por sorpresa, por confirmación. No era una conversación improvisada, era un plan. Un plan en el que yo no tenía voz. ¿Y sus cosas?, preguntó Esteban con un tono que no supe si era duda o simple trámite. Que recoja lo que sea necesario, después respondió su madre con frialdad. Pero ya no entra cuando quiera. Esa casa no es suya. Esa casa no es suya. Durante años había escuchado variaciones de esa frase, pero nunca tan directa, tan definitiva. Lo que me heló no fue la intención. Fue la tranquilidad con la que la decían. Hay que evitar que se lleve documentos, intervino la tercera voz. Sobre todo los relacionados con pagos y transferencias. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pagos. Transferencias. No estaban hablando solo de echarme. Estaban pensando en lo que yo sabía, o en lo que no querían que supiera. Eso ya está controlado, respondió doña Mercedes. Ella nunca se ha ocupado de esas cosas. Cerré los ojos un segundo. No porque me doliera, sino porque por primera vez entendí lo que realmente pensaban de mí. No era solo desprecio, era subestimación. Y el niño, preguntó la tercera voz. Ese fue el momento en que todo cambió. Hubo una pausa breve, lo suficiente para que el silencio pesara. Se queda aquí, dijo doña Mercedes finalmente. Al menos al principio. Eso la va a obligar a no hacer tonterías. Sentí como el aire se me quedaba atrapado en el pecho. Mamá. Empezó Esteban, pero no terminó la frase. Es lo mejor para él, continuó ella. Aquí tiene estabilidad. Ella no tiene nada ahora mismo. Nada. Esa palabra resonó más fuerte que cualquier otra. Además, añadió, si ella intenta complicar las cosas, siempre podemos cuestionar su capacidad. No tiene ingresos, no tiene respaldo. No es tan difícil construir una imagen. No es tan difícil construir una imagen. Ahí estaba. No solo querían sacarme. Querían definir quién era yo después de hacerlo. Me quedé completamente inmóvil, sintiendo cómo algo dentro de mí dejaba de resistirse. No había espacio para dudas. No había malentendidos. No era una discusión de pareja. Era una estrategia. Retrocedí lentamente, cuidando cada paso hasta volver al pasillo oscuro. No quería que me vieran. No todavía. Volví a la habitación y cerré la puerta con suavidad. Nico seguía dormido, ajeno a todo. Me senté en la cama mirándolo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. No lloré. No en ese momento. El impacto era demasiado claro para romperse en lágrimas. Lo que sentí fue otra cosa. Algo más frío. Más preciso. Me levanté y fui hasta el cajón donde guardaba algunos papeles. Saqué una carpeta, la abrí y empecé a revisar lo que tenía. Pagos, recibos, transferencias. Detalles que hasta entonces había guardado sin entender completamente su importancia. Ahora todo encajaba. Recordé conversaciones pasadas, comentarios sobre quién había aportado qué, insinuaciones sobre el origen del dinero de la casa, movimientos que en su momento me parecieron irrelevantes. Y de pronto cada uno de esos detalles adquirió un nuevo significado. Ellos pensaban que yo no sabía nada, que nunca me había ocupado de eso, que no entendería. Y en parte tenían razón. No lo había entendido antes, pero ahora sí. Tomé mi teléfono y empecé a revisar mensajes antiguos, conversaciones que había guardado sin intención, comentarios que en su momento parecían simples discusiones. Ahora eran piezas. En ese momento escuché un ruido en el pasillo. Pasos.
Me quedé quieta con el teléfono en la mano. La manija de la puerta no se movió, pero el sonido fue suficiente para recordarme que no estaba sola. Apagué la pantalla y dejé todo como estaba. Esperé unos segundos hasta que el silencio volvió. Esa noche no confronté a nadie. No dije una palabra. No dejé que nada en mi comportamiento cambiara. A la mañana siguiente me levanté como siempre. Preparé el desayuno, llevé a Nico a sus actividades, respondí con normalidad. Nadie sospechó nada, pero algo ya había cambiado. No en ellos, en mí. Entendí que no podía reaccionar como esperaban. Si lo hacía solo, aceleraría lo que ya tenían planeado. Tenía que hacer lo contrario. Tenía que dejar que creyeran que seguía siendo la misma, que no veía, que no entendía, porque su mayor ventaja era que me subestimaban. Y eso en ese momento se convirtió en la mía. Esa noche no fue cuando perdí a mi esposo, ni siquiera fue cuando perdí la casa. Fue cuando entendí que ya no estaba dentro de un matrimonio, estaba dentro de algo mucho más frío. ¿Y si ellos estaban jugando así? Yo tendría que aprender a jugar mejor. Esa misma noche entendí que no podía reaccionar, tenía que prepararme. Mientras Nico dormía, yo me quedé sentada en la oscuridad con la mirada fija en nada, sintiendo cómo el miedo se transformaba lentamente en algo más útil. No podía detener lo que estaban planeando, pero sí podía decidir cómo responder cuando ocurriera. Y para eso necesitaba algo que había dejado de tener hacía mucho tiempo: control. Al día siguiente, empecé sin que nadie lo notara. No hice cambios visibles, no discutí, no confronté. Seguí siendo la misma mujer que ellos creían conocer. Preparé el desayuno, recogí la casa, respondí con normalidad. Pero por dentro todo ya era distinto. Esa doble vida comenzó ahí en silencio. Por las noches, cuando todos dormían, encendía la laptop con el brillo al mínimo. Empecé a buscar trabajo. No algo visible, no algo que levantara sospechas. Algo remoto, discreto, que pudiera manejar sin alterar la rutina. Encontré pequeños proyectos de contabilidad para negocios en Monterrey en CDMX. Nada grande al principio, nada impresionante, pero suficiente. El primer pago que recibí no cambió mi vida, pero cambió algo más importante: me recordó que podía sostenerme. El cansancio se volvió parte de mi rutina. Dormía poco, pensaba demasiado, calculaba cada movimiento. Durante el día escuchaba a doña Mercedes hacer comentarios como si nada estuviera pasando. Seguía corrigiendo, opinando, controlando. Y yo asentía. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía que mientras más segura se sintiera de su posición, menos iba a mirar lo que realmente estaba haciendo. Empecé a separar mis cosas poco a poco. Nada evidente. Una prenda aquí, un documento allá. Movimientos pequeños que no levantaban sospechas. Abrí una cuenta que nadie conocía. Guardaba cada ingreso con cuidado, como si cada peso fuera una pieza de algo más grande. Pero el dinero no era suficiente. Sabía que lo que venía no se resolvería solo con independencia económica. Necesitaba pruebas. Y eso implicaba entrar en un terreno mucho más peligroso. Comencé a revisar todo lo que tenía a mi alcance. Estados de cuenta, antiguos recibos, transferencias. Al principio era confuso, fragmentado. Pero con el tiempo empecé a ver patrones. Pagos que no coincidían del todo con la narrativa que siempre me habían dado. Movimientos que sugerían que la casa no era tan simple como ellos decían. Una noche, cuando la casa estaba completamente en silencio, tomé una decisión que me puso el corazón en la garganta. Sabía que había documentos que no estaban a mi alcance directo, papeles que guardaban en un espacio que yo rara vez tocaba. Esperé a que todo estuviera en calma, salí de la habitación y caminé hasta el despacho. Cada paso parecía más fuerte de lo que era. Abrí la puerta con cuidado, conteniendo la respiración. Encendí una luz tenue y empecé a revisar. Carpetas, cajones, archivos. Mis manos se movían rápido, pero mi mente estaba completamente alerta. Encontré lo que buscaba casi sin darme cuenta. Documentos relacionados con pagos, con transferencias, con fechas que no encajaban con lo que siempre me habían dicho. Tomé fotos, memoricé ubicaciones, devolví todo a su lugar exacto. Cuando estaba a punto de salir, escuché un ruido detrás de mí. Me quedé congelada. Pasos en el pasillo. Apagué la luz de inmediato y cerré la puerta con cuidado. Me quedé en la oscuridad sin moverme hasta que el sonido se alejó. Esa noche entendí lo cerca que estaba de perderlo todo antes de siquiera empezar. No volví a entrar ahí sin necesidad, pero ya tenía lo suficiente para confirmar algo que cambiaría todo: el dinero de la casa. No era limpio, no era lineal, no era exclusivamente de Esteban. Había mezcla, había inconsistencias, y eso en el contexto correcto podía ser decisivo. Fue entonces cuando contacté a Tomás Ibarra. No lo hice de forma impulsiva. Esperé el momento en que sentí que tenía algo real en las manos. Nuestra primera reunión fue en un lugar discreto, lejos de cualquier posibilidad de ser vista. Le mostré lo que tenía sin adornos, sin dramatismo. Él no reaccionó como yo esperaba. No hubo sorpresa exagerada ni promesas rápidas.
Solo observó, revisó, preguntó. Cuando terminó, levantó la mirada y dijo algo que se me quedó grabado. Esto no es sencillo, pero tampoco está perdido. No era una garantía. Era mejor. Era una posibilidad real. Me explicó lo necesario sin tecnicismos innecesarios. Que el origen mixto del dinero podía abrir una disputa. Que el tiempo sería clave. Que si ellos actuaban de cierta manera podrían cometer errores que jugarían a mi favor. Pero también fue claro en algo más importante. Si te adelantas, pierdes ventaja. Necesitas que crean que todo está bajo control. Salí de esa reunión con algo que no había tenido en mucho tiempo: dirección. Ya no se trataba de sobrevivir día a día. Se trataba de esperar el momento correcto. Los meses siguientes fueron una prueba constante. Seguí trabajando en silencio, acumulando, organizando. El cansancio se acumulaba, pero también la claridad. Cada día que pasaba sin que sospecharan nada era una victoria. Busqué el departamento en Zapopan con cuidado. No quería algo que llamara la atención. Necesitaba un lugar funcional discreto que pudiera usar cuando fuera necesario. Lo encontré, lo aseguré, y empecé a trasladar lo esencial poco a poco. Nadie lo notó. Nadie preguntó. Hubo un momento en el que pensé en hablar con Esteban, en darle una oportunidad real de entender lo que estaba pasando. Lo hice. Una conversación simple, directa. Sobre límites, sobre respeto, sobre lo que estaba ocurriendo. Su respuesta fue la misma de siempre: evasiva, neutral, sin compromiso real. Ese fue el último intento. No porque quisiera salvar el matrimonio, sino porque necesitaba confirmar que ya no había nada que salvar. Con el tiempo, el miedo empezó a cambiar de forma. Ya no era una amenaza constante. Era una herramienta. Me obligaba a ser precisa, a no cometer errores, a no confiar en impulsos. Tomás y yo definimos lo esencial. No necesitaba ganar una discusión. Necesitaba que ellos cometieran el movimiento equivocado. Y cuando eso ocurriera, todo lo demás se activaría. Cuando finalmente llegó el día en que cambiaron la cerradura, no fue una sorpresa. Fue una confirmación. Esa noche, sentada en el departamento recordando cada paso de esos 7 meses, entendí algo con absoluta claridad. Ellos creyeron que me estaban tomando por sorpresa, que me habían sacado del juego, pero llevaban meses caminando exactamente hacia donde yo necesitaba. Y cuando finalmente cerraron esa puerta, supe que acababan de cometer el error perfecto. Desperté antes de que sonara la alarma, con esa sensación extraña de calma que llega justo antes de que todo cambie. La luz de la mañana entraba por la ventana del departamento de Zapopan, dibujando sombras suaves en las paredes casi vacías. Nico seguía dormido, abrazado a su almohada, ajeno a todo. Me quedé unos segundos mirándolo, recordando por qué no podía fallar. Luego tomé el teléfono. No había mensajes nuevos todavía, pero sabía que no tardarían en llegar. Me levanté en silencio y fui a la cocina. Preparé café sin hacer ruido, como si el mundo aún necesitara unos minutos más de quietud antes de empezar a moverse. Cuando volví a la mesa, la pantalla del teléfono se iluminó. Un mensaje de Tomás. Corto. Preciso. Ya está en marcha. No decía más, no hacía falta. Todo lo demás lo entendería por las consecuencias. No pasó ni una hora antes de que el primer llamado entrara. Era Esteban. No contesté de inmediato. Dejé que sonara, que insistiera, que sintiera el mismo vacío que yo había sentido frente a esa puerta cerrada. Cuando finalmente respondí, su voz no era la de siempre. ¿Qué está pasando?, preguntó sin saludo, con un tono que oscilaba entre la confusión y la ansiedad. No puedo acceder a algunas cuentas. Me están pidiendo información. Esto no tiene sentido. Me apoyé en la mesa, sosteniendo el teléfono con calma. Tiene todo el sentido, respondí sin elevar la voz. Solo estoy protegiendo lo que también me pertenece, y lo que le pertenece a mi hijo. Hubo un silencio al otro lado. No uno incómodo. Uno denso, como si intentara entender desde qué lugar le estaba hablando. Rosalinda. Esto es demasiado, dijo finalmente. Podemos arreglarlo de otra forma. No respondí de inmediato. Tomé un sorbo de café y miré hacia la habitación donde Nico aún dormía. Esto ya no es una conversación de otra forma, Esteban, dije. Es exactamente la forma que ustedes eligieron. Colgué antes de que pudiera decir algo más. No porque quisiera evitar la conversación, sino porque ya no necesitaba escuchar lo mismo de siempre. Las siguientes horas fueron una cadena de pequeños colapsos que juntos formaban algo mucho más grande. Notificaciones, restricciones, revisiones. No entendía todos los detalles técnicos, pero sí veía el efecto. El sistema se había activado. Ya no era yo contra ellos. Era un proceso en marcha. El segundo llamado llegó poco después. Esta vez no fue Esteban. Fue su madre. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz era firme, controlada, pero con una tensión evidente debajo.
Esto es inaceptable. Me permití una pequeña pausa antes de responder. Lo mismo que usted hizo ayer, dije. Actuar. No compares, respondió rápidamente. Esto es diferente. No dije con suavidad. No lo es. Podía imaginar su expresión sin verla. Esa mezcla de incredulidad y rechazo ante algo que no podía controlar. Estás cometiendo un error continuo. Esto te va a salir caro. Ya veremos, respondí. Colgué sin esperar respuesta. No tenía sentido prolongar una conversación que siempre terminaba igual. Por primera vez no estaba tratando de convencerla de nada. No tardaron en aparecer otras voces. Llamadas de familiares, mensajes indirectos, intentos de mediación disfrazados de preocupación. No vale la pena llegar tan lejos. Piensa en el niño. Esto se puede resolver en privado. Escuché todo. No respondí a todo. Y cuando lo hice, fue con la misma calma. Ya no es un tema privado. Cada intento de presión solo confirmaba que el movimiento había sido efectivo, que lo que estaba pasando no era menor, que había tocado algo real. Pero el momento que más me marcó no vino de ellos, vino de Nico. Estábamos sentados en el suelo del departamento, armando algo con piezas que había traído de la casa. Él estaba concentrado, tranquilo, como si nada más importara. De pronto, sin levantar la vista, dijo algo que me dejó sin aire. La abuela dijo que ahora tú le vas a quitar todo a papá. El mundo se detuvo en ese instante. No fue el tono. No fue la intención. Fue la naturalidad con la que lo dijo, como si fuera una idea que ya estaba empezando a asentarse. Lo miré en silencio unos segundos, intentando elegir cada palabra con cuidado. ¿Tú qué crees?, le pregunté suavemente. Se encogió de hombros. No sé, asentí despacio. Yo tampoco quiero quitarle nada a nadie, dije. Solo quiero que las cosas sean justas. Para todos. Para ti también. No añadió nada más. Volvió a lo suyo. Pero yo ya no estaba en el mismo lugar. Ese momento fue más fuerte que cualquier llamada, que cualquier amenaza. Porque entendí que la batalla no era solo legal. Era narrativa. Era sobre lo que él iba a creer. Me levanté y fui a la cocina, necesitaba unos segundos sola. Me apoyé en la encimera respirando hondo. No podía permitir que lo involucraran así. No iba a dejar que construyeran una versión de mí en su cabeza. Tomé el teléfono y llamé a Tomás. Necesitamos ajustar algo, dije apenas respondió. No quiero que tengan acceso libre a él mientras esto está así. Lo entiendo, respondió. Lo vamos a manejar. Colgué sintiendo cómo algo se alineaba de nuevo. No podía controlar lo que decían, pero sí podía limitar hasta dónde llegaba. Las noticias siguieron acumulándose. Problemas en el trabajo de Esteban. Presiones que no esperaba. Situaciones que ya no podía resolver con la misma facilidad de antes. Cada vez que intentaba recuperar el control, algo más se lo impedía. Su siguiente llamada fue diferente. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. En persona. No había enojo esta vez. Había urgencia. ¿Para qué?, pregunté. Para arreglar esto. Me quedé en silencio unos segundos. Recordé cada palabra de Tomás. No adelantarme. No reaccionar desde la emoción. ¿Dónde?, pregunté finalmente? El café de siempre. El mismo lugar donde alguna vez hablamos de planes de futuro, de cosas que ahora parecían ajenas. Está bien, dije. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. Me quedé mirando el reflejo de la ventana. La mujer que veía ahí no era la misma que había salido de esa casa el día anterior. Ya no estaba reaccionando. Estaba decidiendo. Esa noche, cuando Nico se durmió, me senté frente al espejo por primera vez en mucho tiempo sin sentir que tenía que justificar nada. No había rabia desbordada. No había miedo paralizante. Solo claridad. Ellos habían creído que echarme era el final de algo, pero en realidad había sido el inicio de todo. Y al día siguiente, cuando me sentara frente a Esteban, no iba a ser la mujer que dejó atrás. Iba a ser alguien completamente distinto. Llegué al café unos minutos antes de la hora acordada. Era el mismo lugar donde años atrás habíamos hablado de planes de viajes, de cosas simples que ahora parecían pertenecer a otra vida. Todo seguía igual: las mesas, el olor a café recién hecho, el murmullo constante de conversaciones ajenas. Me senté en una mesa junto a la ventana, elegí esa posición de forma consciente. Desde ahí podía ver la entrada. No era casualidad. Ya no hacía nada sin pensar en lo que significaba. Pedí un café y lo dejé enfriarse frente a mí. No tenía prisa. Por primera vez no era yo la que esperaba una explicación. Lo reconocí de inmediato, pero no era exactamente el mismo. Había algo distinto en su forma de moverse, en la manera en que buscó la mesa con la mirada. Ya no tenía esa seguridad tranquila que siempre lo había acompañado. Dudó un segundo antes de acercarse. «Hola», dijo al sentarse con una voz más baja de lo habitual. Asentí apenas. «Hola». Hubo un silencio breve, incómodo para él, neutro para mí.
Intentó sonreír, pero no lo logró del todo. Gracias por venir, añadió. No respondí. Solo lo miré esperando. Eso lo obligó a empezar. Lo de ayer. Comenzó pasando una mano por su cabello. Esto se salió de control. No corregí la frase. No le dije que no se había salido de control, que esto era exactamente el resultado de lo que habían planeado. Lo dejé seguir. Mi mamá está... Hizo una pausa buscando las palabras. Está muy alterada. Y en el banco también están preguntando cosas. Hay movimientos que no entiendo. Tomé la taza de café y di un sorbo pequeño antes de hablar. Sí los entiendes, dije con calma. Solo que no esperabas que pasaran. Me miró fijamente por primera vez. Rosalinda, podemos arreglar esto, dijo. No tiene que llegar tan lejos. Apoyé la taza en la mesa con cuidado. Esto ya llegó lejos, respondí. Llegó cuando decidieron sacarme de la casa. Intentó interrumpir, pero levanté ligeramente la mano no para imponer, sino para marcar el ritmo. No añadí. Déjame terminar. Se quedó en silencio. Esto no es sobre cómo nos sentimos, continué. Es sobre lo que hiciste. Lo que hicieron. Esa frase cambió algo en el ambiente. Ya no era una conversación emocional, era algo más preciso. Respiró hondo. Está bien, dijo. Hablemos claro. Asentí. Quiero que vendamos la casa, dije directamente. Que se divida según la ley. Que establezcamos una pensión clara para Nico. Y que todo esto se maneje de forma legal y sin más interferencias. Parpadeó sorprendido. ¿Eso es todo?, preguntó. Eso es lo justo. Se quedó en silencio unos segundos procesando. Podemos hacerlo, dijo finalmente. Podemos llegar a un acuerdo, Ika. Hubo un momento en el que si no hubiera sabido lo que sabía, podría haber creído que era verdad, que estaba dispuesto a resolverlo de forma adulta, que tal vez finalmente estaba tomando una decisión propia. Pero ese momento duró poco. Incliné ligeramente la cabeza. Antes de eso dije, hay algo que necesito que me expliques. Frunció el ceño. ¿Qué cosa? Lo miré sin apartar la vista. La cerradura. Su expresión cambió apenas, pero fue suficiente. ¿Qué pasa con eso? Respondió demasiado rápido. No fue una decisión de último momento, continué. Ya lo tenían planeado. No respondió de inmediato. Bajó la mirada un segundo como si estuviera evaluando cuánto podía decir. Fue idea de mi mamá, dijo finalmente. Asentí despacio. Lo sé. Silencio. Pero tú lo sabías, añadí. Levantó la mirada. No exactamente. No lo dejé terminar. Lo sabías. Repetí con la misma calma. Sabías que iba a pasar. Sabías que me iban a sacar. Y no hiciste nada. El silencio que siguió fue distinto. Más pesado. No era tan simple, dijo finalmente. Las cosas ya estaban complicadas. Sonreí apenas sin alegría. No dije. Era bastante simple. Podías haber dicho que no. No respondió. Porque no podía. No me dejaste sola. En ese momento continué. Me dejaste sola. Mucho antes. Se pasó la mano por el rostro visiblemente incómodo. Estás exagerando, murmuró. Negué con la cabeza. No. Lo que pasa es que ahora ya no estoy dispuesta a minimizarlo. Intentó recuperar el control de la conversación. Rosalinda, estoy tratando de arreglar esto, dijo. No tiene sentido seguir señalando. Sí lo tiene, lo interrumpí. Porque tú sigues hablando como si esto fuera un error reciente. Y no lo es. Lo miré fijamente. Esto fue una decisión. Se quedó quieto. Y tú elegiste no detenerla. No había enojo en mi voz. Solo certeza. En ese momento su teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla. Dudó. Lo ignoró. Volvió a vibrar. Esta vez lo tomó. ¿Qué pasa?, respondió en voz baja. No escuché lo que le dijeron, pero no hacía falta. Su expresión lo decía todo. Asentía. Justificaba. Intentaba calmar. Observé en silencio. Ahí estaba. La misma dinámica. Incluso ahora. Colgó y dejó el teléfono sobre la mesa. Es mi mamá, dijo innecesariamente. Asentí. Lo sé. Lo miré unos segundos más. ¿Te das cuenta de que sigue pasando lo mismo?, pregunté. No respondió. Sigues ahí, añadí. Entre lo que ella quiere y lo que deberías hacer. Se quedó en silencio. Esto no se trata de mí contra tu mamá, continué. Se trata de si tú eres capaz de tomar una decisión propia. Le costó responder. Estoy intentando hacerlo, dijo. Asentí lentamente. Pero llegaste tarde. Esa frase quedó suspendida entre nosotros. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Puedo cambiar eso, insistió. Podemos empezar de nuevo. Lo miré con calma.
No dije. No levanté la voz. No dudé. No quiero empezar de nuevo. Añadí. Quiero cerrar bien lo que ya terminó. Se recostó en la silla como si la respuesta le hubiera quitado algo de peso y al mismo tiempo le hubiera añadido otro. Entonces, murmuró, esto es definitivo. Lo miré por última vez, no como a mi esposo, sino como a alguien que había tomado sus decisiones. Sí, no hubo discusión, no hubo escena, solo una verdad que ya no necesitaba explicarse. Nos quedamos en silencio unos segundos más. Luego tomé mi bolso y me levanté. Te enviaré todo por medio de mi abogado, dije. Ahí están las condiciones. Asintió sin mirarme. Salí del café sin mirar atrás. No porque quisiera evitarlo, sino porque ya no tenía sentido hacerlo. Mientras caminaba hacia la calle sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era victoria. No era alivio completo. Era algo más estable. Había dejado de esperar que él entendiera, y en ese momento supe que no necesitaba ganar ninguna discusión más. Ya había salido. Golpearon la puerta justo cuando estaba guardando los platos de la cena. No fue un golpe fuerte, pero sí lo suficientemente insistente como para saber que no era casual. Me quedé inmóvil unos segundos con el plato aún en la mano, sintiendo esa certeza incómoda que llega antes de confirmar algo que ya sabes. Nico estaba en la sala dibujando en el suelo ajeno al peso de ese sonido. Caminé hacia la puerta despacio. No tenía prisa. No tenía miedo. Solo necesitaba decidir cómo iba a abrirla. Cuando giré la manija no hubo sorpresa. Esteban estaba ahí de pie en el pasillo con una expresión que nunca le había visto. No era orgullo, no era control. Era algo más frágil, más real. ¿Podemos hablar?, preguntó sin intentar disfrazar la urgencia. Lo miré en silencio un segundo antes de hacerme a un lado. Pasa. Entró con cautela como si el espacio no le perteneciera y tenía razón. Cerré la puerta detrás de él y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Nico levantó la vista desde el suelo. Papá dijo con naturalidad. Esteban sonrió débilmente y se agachó un poco. Hola, campeón. Nico volvió a su dibujo como si nada más importara. Esa simple normalidad era lo que más dolía, porque demostraba lo fácil que era para él adaptarse mientras nosotros seguíamos atrapados en algo que ya no tenía forma. Hablemos, dije finalmente señalando la mesa. Nos sentamos frente a frente. No había café, no había ruido alrededor, solo el espacio pequeño limpio y la distancia entre nosotros. Esteban apoyó los codos sobre la mesa entrelazando las manos. He estado pensando, empezó. Mucho. Asentí esperando. Sé que todo esto... Hizo una pausa, salió mal. No porque no lo escuchara, sino porque necesitaba oír hasta dónde iba a llegar. Dejé que las cosas se salieran de control, continuó. No supe cómo manejarlo. Mi mamá... Se detuvo. Siempre ha sido así. Lo observé con calma. Y tú también, dije. Levantó la mirada sorprendido. ¿Qué quieres decir? Que siempre elegiste no hacer nada. Respondí. Y eso también es una decisión. Se pasó la mano por el rostro como si intentara reorganizar sus pensamientos. Estoy tratando de cambiar eso, dijo. Me fui de la casa de mi mamá. No estoy ahí. Esa frase quedó en el aire unos segundos. ¿Y eso cambia lo que hiciste?, pregunté. No respondió de inmediato. No admitió finalmente. Pero significa que quiero hacer las cosas diferente. Lo escuché sin moverme. Quiero arreglarlo, añadió. Por Nico. Por nosotros. Ahí estaba. La palabra que siempre aparecía cuando todo se rompía. Nosotros. Respiré hondo sin apartar la mirada. No hay un nosotros que arreglar, dije con calma. Su expresión se tensó. Sí lo hay, insistió. Solo necesitamos tiempo. Negué ligeramente con la cabeza. No es tiempo lo que faltó, respondí. Fue decisión. Hubo un silencio más largo esta vez. Yo no sabía que iba a llegar a esto, dijo bajando la voz. Lo miré fijamente. Sí lo sabías, dije. Le costó sostener la mirada. Tal vez no todo, añadió, pero no pensé que... Se detuvo, que yo iba a reaccionar, completé. No lo negó. Ese fue el momento en que todo terminó de encajar dentro de mí. No era solo lo que había hecho, era lo que había asumido. Pensó que yo no iba a hacer nada, que iba a aceptar, que iba a desaparecer en silencio. Y esa fue la parte que más me rompió. No el cambio de cerradura, no las palabras de su madre, sino la forma en que él había calculado mi valor. ¿Sabes qué es lo peor?, pregunté. No respondió. Que no me sorprendió que tu mamá quisiera sacarme, continué. Me sorprendió que tú pensaras que yo no iba a hacer nada. Se quedó en silencio. No es que no te importara, añadí. Es que no creías que yo importara lo suficiente.
Esa verdad quedó suspendida entre nosotros. No había forma de suavizarla. Nico levantó la vista en ese momento. ¿Van a pelear?, preguntó sin entender. Negué suavemente. No le dije. Estamos hablando. Asintió y volvió a su dibujo, pero su presencia cambió el tono de todo. Lo miré otra vez. Esto ya no es sobre nosotros, dije. Es sobre él. Esteban asintió más lento esta vez. Lo sé, murmuró. Entonces hagámoslo bien, continué. Como padres. Levantó la mirada con una mezcla de esperanza y temor. Eso significa que... Negué antes de que terminara. No significa que vamos a volver, dije. No hubo reacción inmediata. Solo una especie de vacío en su expresión. Pero podemos ser responsables. Añadí. Podemos hacer esto sin destruirlo a él. Respiró hondo. Yo quiero eso, dijo. Asentí. Entonces respeta los acuerdos, respondí. Sin presiones. Sin interferencias. Sin tu mamá decidiendo por ti. Bajó la mirada. Lo intentaré. No corregí. Hazlo. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era definitivo. Esteban se levantó lentamente. Lo siento, dijo con una sinceridad que llegó demasiado tarde. Asentí sin responder. Caminó hacia la puerta, dudó un segundo antes de abrirla. Gracias por dejarme verlo, añadió mirando hacia Nico. Siempre que sea así, respondí. Me quedé unos segundos apoyada en ella, escuchando el silencio que dejó. No hubo lágrimas. No hubo colapso. Solo una sensación extraña de ligereza. Caminé hacia la sala. Nico seguía dibujando. ¿Ya se fue?, preguntó. Sí. ¿Va a volver? Lo miré un segundo antes de responder. Sí, dije. Pero diferente. Asintió satisfecho con esa respuesta y siguió con lo suyo. Me senté en el sofá observándolo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera perdiendo algo. Sentí que había terminado de soltarlo. Esa noche no perdí a mi esposo. Esa noche entendí que hacía tiempo ya lo había perdido, y que ahora por fin me había encontrado a mí. Pasaron varios meses antes de que todo terminara de acomodarse, pero cuando lo hizo no fue con un golpe dramático, sino con una calma firme que ya nadie podía alterar. El proceso legal siguió su curso paso a paso, sin atajos ni privilegios. La casa, esa misma casa por la que habían intentado sacarme sin dejar rastro, quedó oficialmente en disputa. Ya no podían moverla ni venderla ni usarla como si fuera solo suya. Todo lo que habían querido resolver con rapidez quedó detenido, revisado, expuesto. Doña Mercedes no lo aceptó bien. Intentó todo lo que estaba a su alcance. Llamó, presionó, buscó contactos, quiso convertir el conflicto en una cuestión de orgullo familiar. Durante semanas insistió en que todo era un error, en que aquello no tenía base, en que yo estaba exagerando, pero por primera vez, sus palabras no tenían el mismo peso. No porque hubiera cambiado su forma de hablar, sino porque ya no estaba dentro de su alcance. El sistema no respondió a su autoridad. Respondió a los documentos, a los registros, a todo lo que durante años había sido ignorado o manipulado, y cuando finalmente tuvo que enfrentarse a eso, no hubo discurso que pudiera sostenerlo. Esteban también cambió, pero de otra manera. No fue inmediato ni perfecto. Al principio intentó resolver las cosas como siempre, buscando salidas rápidas, intentando suavizar las consecuencias, pero poco a poco entendió que esta vez no había una salida fácil. Perdió comodidad, perdió respaldo, y por primera vez tuvo que sostener sus decisiones sin alguien más haciéndolo por él. No volvimos a hablar de nosotros. No hacía falta. Nuestra relación se convirtió en algo más simple, más concreto. Dos personas que compartían la responsabilidad de un hijo. Nada más. Mientras tanto, mi vida empezó a tomar una forma que no había tenido antes. El trabajo que había comenzado en silencio se volvió estable. Más clientes, más ingresos, más control. Ya no trabajaba escondida. Ya no tenía que justificar cada decisión. Cada paso que daba era mío. El departamento en Zapopan dejó de sentirse temporal. Lo convertí en un espacio real. Compré lo necesario. Organicé cada rincón. Construí una rutina con Nico que no dependía de nadie más. No era perfecto, pero era nuestro. Y eso cambiaba todo. Había días en los que sin darme cuenta me detenía a observar pequeños detalles. La forma en que Nico dejaba sus cosas en el mismo lugar, la manera en que se movía con confianza por el espacio, como si siempre hubiera sido suyo. Ya no preguntaba cuándo volveríamos a la otra casa. Ya no mencionaba lo que había quedado atrás. Un día, mientras organizábamos su habitación, dijo algo sin pensar, cómo hacen los niños cuando no saben que están diciendo algo importante. Me gusta esta casa. Lo dijo mientras acomodaba sus cosas sin levantar la vista. Sí, respondí. Asintió. Sí, aquí está todo. No añadió nada más. No necesitaba hacerlo. Ese fue el momento en que entendí algo que ni siquiera el proceso legal había podido mostrar con tanta claridad.
La casa que habían intentado usar como símbolo de poder ya no significaba nada para él. Su sentido de pertenencia no estaba ahí, estaba conmigo, en lo que habíamos construido, y en ese instante supe que esa era la única victoria que realmente importaba. Esteban vino a recogerlo ese mismo fin de semana. Se quedó en la puerta unos segundos mirando el interior del departamento. No dijo nada al principio. Solo observó. El espacio era pequeño, sí, pero estaba lleno de vida. De orden. De algo que antes no había. Está bien aquí, dijo finalmente. Asentí. Lo está. No hubo más. No hacía falta. Él también lo entendía, aunque no lo dijera. Nico salió corriendo con su mochila, lo abrazó y se despidió de mí con la misma naturalidad de siempre. No había tensión. No había miedo. Solo rutina. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé un momento en silencio. No había vacío. No había nostalgia. Solo una sensación de equilibrio que nunca había conocido antes. Volví a la mesa donde tenía algunos papeles abiertos. No por necesidad urgente, sino por costumbre. Porque ahora todo lo que hacía tenía un propósito claro. Pensé en ese día frente a la casa, en el sonido de la cerradura, en la forma en que me miraron, en cómo creyeron que ese momento definía el final de algo. Sonreí levemente. No me habían quitado una casa. Me habían empujado fuera de un lugar donde nunca tuve poder real, y al hacerlo me obligaron a construir algo que sí lo tenía. No sentía rencor, tampoco gratitud, solo entendimiento, porque hay momentos en la vida que parecen pérdidas totales, días en los que crees que todo se derrumba, que te quedas sin nada, que no hay forma de volver a empezar, pero a veces esos mismos momentos son los que te sacan de un lugar donde llevabas demasiado tiempo sin darte cuenta. Ese día, cuando me cerraron la puerta en la cara, pensé que me estaban dejando afuera, pero en realidad me estaban sacando de algo que ya no era mío. Y por primera vez en mucho tiempo entendí que no necesitaba que alguien me dejara entrar en ningún lugar. Podía construir el mío. Si alguna vez sentiste que te quitaron algo que era tuyo, si alguna vez te hicieron creer que no tenías derecho a quedarte, tal vez no era el final, tal vez era el inicio de algo que aún no habías visto. Y si esta historia te hizo pensar en algo que viviste, en algo que estás viviendo, quédate. Porque a veces escuchar la historia de otra mujer no cambia el pasado, pero sí puede cambiar la forma en que decides seguir adelante. Aquí no se trata de gritar más fuerte, se trata de entender mejor y de no volver a quedarte en un lugar donde ya no tienes espacio. El día que me cerraron la puerta en la cara fue el día en que por fin empecé a abrir la mía. Gracias por escuchar esta historia. Si te gusta este tipo de relatos, no olvides seguir el canal y acompañarnos en las próximas historias.